Bienvenidos a mi canal, yo soy Carly y en este video vamos a hablar de un libro que superó por mucho mis expectativas. No me lo esperaba de esta manera y el libro es Los viajes de Gulliver. Este libro está escrito por Jonathan Swift, quien se caracterizó principalmente por hacer obras muy satíricas, por hacer obras que se burlaban de la sociedad de su momento, que criticaban, que se atrevían a juzgar lo que estaba pasando en su momento, y la verdad me pareció bastante bueno. Es un libro de 300 páginas. Ojo, no está fácil de leer, no porque el tema sea bastante complicado, sino por el lenguaje que emplea. Hay muchas palabras que nosotros actualmente no empleamos, o la manera de escribir es un poco distinta. Yo me imagino que es la traducción con la cual lo leí. Es un libro de Inglaterra, pero sí me pareció un poco rara la manera de escribir. Sin embargo, me gustó mucho este libro porque tiene muchos datos como muy precisos. Habla mucho de números, te da la ubicación de ciertos lugares, y eso me pareció bastante bueno. Es bastante descriptivo, muy detallado. La manera de escribir también es como si él, el capitán, Gulliver, estuviera hablándote. Te da la experiencia de todos los viajes que él ha tenido. Me parece muy padre porque se interactúa un poco con el lector. Entonces hace referencia de repente en algunos capítulos y dice, y no quiero que el lector piense qué tal. Entonces te está hablando como de manera muy directa, aunque no son cartas, no es una escritura epistolar ni mucho menos, pero sí te va dando como ese sentido de que la persona te está contando, te está narrando. Eso me gustó mucho, me pareció bastante bueno. Y bueno, el libro tal cual nos habla de los diferentes viajes que hizo el capitán Gulliver. Él era un médico, él era un cirujano de barcos y tenía esta afición por explorar el mundo. Creo que ahorita está como muy de moda este estilo de vida de voy a viajar por el mundo y conocer y todo. Él en su tiempo era lo que hacía. Te está hablando en este libro de 1700. Entonces sí tiene como bastantes años. Él viajaba en barco y el primer viaje que él hace llega justamente a la ciudad de Lilliput. Yo había visto una película de Gulliver y los liliputienses, pero es bastante distinto en la historia de los viajes de Gulliver porque te cuenta diferentes. Entonces en el primero, que llega a esta ciudad de los seres muy pequeñitos, él es como un gigante, ¿no? Y en esta parte pues te va hablando un poco de las costumbres de la gente, te va hablando de cómo ellos lo miran, de cómo se las arreglan para hacer como para hacer la adaptación de la ciudad a las necesidades que él tiene, y cómo va conociendo poco a poco la cultura. En estos viajes que él va presentando, lo que va haciendo es haciendo justamente esa crítica de la sociedad, del imperialismo, va haciendo una crítica de los sistemas económicos que se manejaban en Inglaterra. Y eso está muy, muy marcado porque sí notas de repente en los viajes como este sentido mordaz. Es muy, muy contradictorio en lo que nosotros concibimos contra lo que él marca. Por ejemplo, hay un viaje a una ciudad de gigantes, a un país donde está gobernado por gigantes, donde él es tan pequeño y donde estos gigantes tienen como una educación muy peculiar, donde a ellos les sorprende las cosas que hace Gulliver o que les va contando. Les cuenta de su país, de Inglaterra, de cómo hay un sistema de gobierno, de cómo ellos, la educación es principalmente para los hombres, no tanto para las mujeres. Entonces, al ir como comparando los países, al ir comparando los idiomas, es donde él va haciendo esta crítica como muy, muy marcada, y sí se nota como hasta cierto resentimiento o hasta cierto recelo que tiene en algunas partes. Él habla, por ejemplo, de la religión, y cuando llega a un país donde la religión es como muy marcada, donde las personas y las iglesias y todo esto son tan importantes, él va haciendo la reflexión de cómo muchas veces la religión está por encima de la razón, por ejemplo. Entonces, en su época y en su tiempo fue muy prohibido por hacer evidentes estas cosas que pues no se podían decir y que no podían hacerse ni nada. Hay una parte donde yo marqué justamente que dice que el libro fue escrito en 1726
y fue escrito como anónimo, precisamente para proteger su identidad y que no lo persiguieran. Y sí tiene un carácter muy ácido y va mucho contra la vanidad y contra todo este sistema burgués de la corte, ¿no? Y me gustó bastante por cómo lo explica, aunque sí en algún punto yo dije, ay, ya que no se pase, ¿no? Es como, oye, ya párale. Pero está muy padre, porque realmente sí te hace reflexionar cuando pones muy exagerado lo que estamos normalizando. Ahí te das cuenta de cuándo está mal. Por ejemplo, en uno de sus viajes, llega con los seres que tienen una isla como flotante, ¿no? Y estas personas lo que piden cuando se acercan al rey o cuando se acercan a hablar con, sí, el rey de ese país, es que la gente vaya hincada así a gatas y que vaya lamiendo el suelo. Y dice que entre peor te caiga la persona a la que vas a recibir, más tierra incluso echan en el piso para que tú vayas lamiendo. Y una de las reglas que hay en ese país es que no puedes limpiarte la boca y no puedes tomar agua, no puedes escupir, no nada. O sea, tienes que tragarte literal la tierra antes de llegar ante el rey. Entonces es como una forma de sátira de cómo la gente va lamiendo o está siendo como muy sumisa o va con con esta idea de que los reyes y las reinas son como muy por encima de todo y tú tienes que humillarte. Entonces esta parte sí me pareció bastante fuerte porque es verdad, o sea, antes la monarquía era como súper injusta hasta cierto punto y como así la grandeza que ellos mismos se veían en los súbditos era de tú estás por debajo de todo y tienes que obedecer y no puedes pensar por ti mismo. Entonces eso me pareció como bastante atinado, aunque bastante exagerado, pero sí hace una comparación muy real. Entonces en otro de los viajes, por ejemplo, había personas a las que les hablaban y llama mosqueadores, ¿no? Que tú no podías entender a la otra persona si alguien no te golpeaba, como la atención. Entonces habla mucho de cómo la atención que nosotros tenemos hacia ciertas personas cuando estamos en una conversación, cuando estamos en una plática normal, muchas veces nuestra mente se dispersa y estamos muy centrados en nosotros mismos. Y hay muchas cosas alrededor que necesitan nuestra atención, personas, situaciones, pero nosotros nos enfrascamos en nosotros mismos y nos cerramos a eso. Entonces él hace una crítica diciendo, oye, pues ¿qué necesitas para ponerle atención a la persona que está al frente, ¿no? Porque lo que tú dices es lo único importante o lo único que vale. Eso también me pareció como bastante atinado, bastante bueno. Y bueno, al final es un libro que hace una reflexión, una crítica sobre las imperfecciones que tenemos como seres humanos y como sociedades. Porque en cada viaje que él va haciendo y que va llevando a cabo, él marca una parte de lo que considera una imperfección. Él era sacerdote, de hecho él se ordenó como sacerdote y todo esto, sin embargo siempre fue un activista político, pero él siempre trató de romper los esquemas que estaban marcados en su época y por eso fue muy perseguido. En la literatura él fue un pionero de la sátira, pero bueno, hasta la fecha se sigue estudiando a Jonathan Swift porque es muy atemporal. O sea, a pesar de que él escribió todo esto en 1700, seguimos viendo a la fecha muchas de estas problemáticas que plantea en su libro. Entonces esto nos hace ver cómo, pues a pesar de que ha pasado los siglos y el tiempo, realmente no ha habido un cambio sustancial en diferentes aspectos sociales, y eso lo marca mucho, como la distinción de las clases sociales, por ejemplo. Entonces él hace esta reflexión acerca de qué tan imperfectos somos como sociedad, como seres humanos, y en el último viaje, que fue el que más me gustó, él llega a un reino donde hay unos animales, donde son unos caballos, y a los hombres les llaman Yahoo. Los seres humanos son como no las mascotas, pero son animales. Entonces, los seres humanos, la fisionomía de los seres humanos es considerada como salvaje, como animales, y los seres pensantes, por así decirlo, son caballos. Entonces, cuando él llega y ve caballos, dice, bueno, pues ahorita van a aparecer los humanos o algo. Y no, ellos son los seres pensantes. Pero me gustó tanto por la forma en que él aprende en esta sociedad, en esa sociedad donde llega y hay los caballitos. Tiene un nombre muy extraño, ahorita se los voy a poner por aquí, pero esos caballitos no tenían una palabra para
la mentira, no tenían un concepto de traición y no podían entender cómo existía que la gente mintiera o que la gente pudiera propasarse o que la gente tomara ventaja. Entonces, muchos conceptos tal cual que nosotros tenemos como de traición, como de esa parte mentirosa y tratar de sacar ventaja, ellos no la tenían. Entonces el capitán se da cuenta de cuánta bondad y cuánta nobleza hay en este pueblo, que en algún punto él ya no quiere regresar. De hecho, él dice, aquí me voy a quedar, a pesar de que él tiene familia, tiene una esposa y tiene hijos, él dice, aquí me quedo. Descubrió que había tal bondad en esa zona, donde ellos solo se encargaban de apoyarse, de vivir en familia, de hacer con las cosas como más prósperas, pero decían que los humanos, los Yahoo, como les llamaban, eran los animales más difíciles de domesticar o de... no eran mansos, eran muy salvajes. Y decía que no entendían cómo nosotros, los Yahoo, si veían que había unas piedritas de colores, por ejemplo, y eran 5 piedras, y había 5 Yahoos, pues no entendían por qué no se repartían una cada quien, porque una sola persona quería tener 5, a pesar de que dejara a las otras 4 sin nada. Y no entendían cómo en nuestra mente salvaje, porque así lo marcan tal cual, no entendíamos que podíamos compartir y podíamos distribuir las cosas que teníamos entre todos. Entonces, es una crítica tan fuerte a nuestra condición egoísta como seres humanos, a ver el dolor de otras personas y no hacer nada, a siempre querer más para nosotros sin importar que las otras personas no tengan nada o que podamos perjudicar a alguien más. Entonces, este último viaje sí me hizo como reflexionar mucho. Me parece muy padre, les digo, no está tan fácil de leer. Yo no se lo recomendaría mucho para adolescentes, a pesar de que hay de los viajes de Gulliver, sobre todo del primer capítulo de los liliputienses, no me parece que toda la obra sea tan sencilla de leer. Sin embargo, sí para adultos y sobre todo para gente que esté como involucrada en este tema político o que le guste ser mucho más crítica y que le guste analizar la sociedad y todos estos temas como de pensar, es una obra excelente, es un libro excelente, de verdad. O sea, sí va marcando muy bien en cada país cada uno de los aspectos de imperfección del hombre, desde el conocimiento, desde la educación. Llega a un país donde no entiende. Bueno, en este último, donde están los caballitos, ellos no entienden por qué la educación solo es para los hombres y no para las mujeres, cuando en su país es exactamente igual para todos. Entonces, en esas pequeñas como pensamientos y que te va dando, está la crítica muy fuerte, muy ácida, tiene un humor bastante negro. Cuando tú lo vas leyendo, se muestra muy exagerado en ciertas partes, pero que son como la crítica fundamental de lo que tiene. Les digo, a la religión, a la sociedad, a qué tan imperfectos somos como seres humanos, pero que nos sentimos muy por encima de toda la raza, ¿no? Entonces muchos países lo tachan a él, que es un ser humano, como un ignorante, como cómo vas a comprender ciertas cosas, pero es lo que nosotros a veces hacemos, sobre todo con personas, por ejemplo, indígenas, ¿no? Que llegan, nos las encontramos y los tachamos de que ellos no saben, de que nosotros somos como, lo máximo, y no nos abrimos a que todos tenemos conocimientos distintos, a que no lo sabemos todo. Entonces ese ego que tenemos, él lo destroza a diferentes maneras. Es muy ingeniosa la manera de escribir. Sí es un libro que presenta como un toque ácido de humor negro. Sí está muy marcada la sátira, pero también es muy ingenioso. Yo les podría sugerir probablemente que a lo mejor vayan leyendo como por capítulos y lo vayan parando, porque sí está un poco difícil. Les digo, no lo recomendaría como para secundaria, sí, no, probablemente bachillerato sí, sobre todo en la parte social, de ciencias sociales, y si les gusta analizar los temas políticos y las condiciones sociales en las que vivimos, es una obra excelente. O sea, de hecho, el análisis que hace de la condición humana me parece fantástico. Pues esa es la recomendación. Díganme ustedes en los comentarios si conocen otro libro que también trate estos temas como de crítica social, para que lo podamos ir leyendo entre todos. Y no se olviden de seguirme en mi canal en Instagram, les dejo aquí la liga, en Facebook también, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!